Estamos en línea con Alejandro Pegoraro, él es el director de la consultora Politicom de Chaco. Hicieron un interesante estudio justamente sobre el tema de los precios, la inflación, y hicieron una comparación en la región. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, preocupados por el tema de la inflación, los precios, el consumo. ¿Cuáles son los datos que ustedes están relevando? Bueno, en primer lugar son dos cuestiones que se tienen que abordar de forma paralela, ¿no? Por un Sí. lado la cuestión inflacionaria y por otro lado la cuestión de las canastas básicas y cómo los hogares eventualmente pueden cubrir o no los valores de la canasta que obviamente durante el año pasado han crecido bastante, sobre todo en la región. Por un lado, como te decía, tenemos la cuestión de la inflación. ¿Cuál es el problema acá en la región del NEA? El NEA terminó en 2020 siendo la región con el mayor aumento de precios de todo el país, que fue de 42 puntos, por encima, 6% por encima de lo que fue el promedio nacional, y de esa manera grafica un primer problema que tiene que ver con que en la región del NEA, donde están los indicadores sociales un poco más débiles, ¿no? En términos de población que está bajo la línea de pobreza y demás, tenemos un alza de precios que es muy importante, primero, y además es el más alto de todo el país. Eso en primer lugar, ¿no? Dentro de lo que es la estructura inflacionaria, digamos, del alza de precios, hay datos que son preocupantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la canasta de alimentos durante el 2020 creció aproximadamente por encima del 50%, o sea, es decir, creció más que el índice de inflación general que contempla no solamente a lo que es alimento, contempla servicios públicos, contempla vestimenta, gastos de educación, gastos de salud, etcétera. Entonces, el punto o el factor clave que tiene que ver con el aumento en los alimentos y en las canastas alimenticias de los hogares, de alguna manera ataca justamente sobre todo a las familias más vulnerables, porque naturalmente deben disponer de una mayor cantidad de ingreso de su hogar, de dinero, para poder cubrir una canasta mínima que cubra necesidades de alimentos en este caso. Ahora, esto nos vincula directamente al otro tema que te mencionaba, que tiene que ver netamente con los aumentos de la canasta básica. La canasta básica se categoriza en dos tipos. En la alimentaria netamente, que lo que se hace es, hay un informe, digamos, que se usa en todo el país en relación a qué elementos componen la canasta en función de los valores nutricionales que una persona debería, con las que debería alimentarse para tener una alimentación sana. Y después tenemos la canasta básica total, donde ya cubre otros elementos que necesitamos todos los días, una persona, un adulto que trabaja, un chico que estudia, etcétera. Los valores de la canasta, actualmente, por ejemplo, para el caso formoseño, la canasta básica total está hoy en cerca de 54.000 pesos por mes. Para un hogar compuesto, se lo categoriza así como para darle una finalización, un hogar compuesto por dos adultos y dos niños, ¿no? 54.000 pesos, ¿qué significa? Porque el número solo parecería mucho, pero en términos de salarios es todavía más preocupante. Pensemos, por ejemplo, que un trabajador público de la provincia de Formosa, el haber mínimo del empleado público está hoy en casi 27.000 pesos. Esto quiere decir de que aún teniendo dos ingresos en ese hogar y que ambos ingresos son del haber mínimo provincial, ese hogar está naturalmente por debajo de la línea de la pobreza, automáticamente. Si ese hogar tiene un solo ingreso, está más cerca de ser indigente, porque el valor de la canasta básica alimenticia que marca la línea de indigencia está en 24.000 pesos. Al mismo tiempo, los salarios privados de los trabajadores privados registrados formales en la provincia de Formosa eh, cerró el año en aproximadamente 51.000 pesos mensuales. Entonces esto también nuevamente nos marca que las canastas están por encima de los salarios promedio y que de esa forma los hogares necesitan cada vez más recursos, cada vez más dinero para poder cubrir una gama de productos que son básicos para el día a día de cada uno de nosotros, y por ende le deja mucho menos margen, si es que le deja,
para cualquier tipo de gasto extra que necesite hacer, o hasta incluso para el propio ahorro, ¿no? De una familia que pueda ahorrar para poder tener un fondo de contingencia si se le rompe la bicicleta o la moto, o y ni hablar, por supuesto, de algún tipo de gasto ya un poco más suntuoso, ¿no? Si quieres, te quieres ir de vacaciones unos días, o quieres ir a comer afuera, o lo que fuese, ¿no? Así que el problema de la alza de precios en la región es mucho más grave que el problema a nivel nacional en general, que también es grave, pero como te decía, para recopilar esto último que te comentaba, tenemos la inflación más alta del país, las canastas también están con los valores más altos del país, y tenemos los salarios promedio en toda la región del NEA más bajos de todo el país. Por lo tanto, esto es un combo que ataca directamente, sobre todo a las familias más vulnerables, de menores ingresos, y que dispara de alguna manera justamente los índices de pobreza en la región, que como te decía antes, el NEA tiene los indicadores sociales bastante mucho más fuertes o más marcados que otras regiones del país, ¿no? Bueno, cuando hablamos justamente de estas cifras que ustedes hicieron, estas comparaciones, estos estudios, ¿qué provincia dentro de lo que sería el NEA ustedes ven como a lo mejor un poco más débil a la hora de hablar de superar ese índice de pobreza e indigencia? Mira, hoy por hoy, las dos provincias un poco más complicadas en este término son Chaco y Formosa. ¿Por qué? Porque Formosa, por ejemplo, como te decía antes, tiene un nivel de salario público que no es tan elevado en relación a la canasta, y la canasta ha tenido un aumento muy importante, como te mencionaba hace un rato. En términos de salarios privados, por ejemplo, Formosa tiene los más altos en la región, pero la población, o sea, la cantidad de personas en la provincia de Formosa que están trabajando en el sector privado registrado son mucho menos, es un mercado mucho más chico. Entonces, ese beneficio, por decirlo de alguna manera, o esa ventaja de tener un salario privado un poco más alto que el resto de las provincias de la región, de alguna manera cae cuando vemos que son muy pocas las personas en comparación con otras provincias que tienen o que están insertas en el mercado privado formal. La provincia de Chaco, a su vez, tiene un aumento de precio bastante importante dentro de la provincia, una canasta que no es para nada barata y también tiene problemas de aumentos. Y también tiene, por un lado, una estructura de salarios públicos que está perdiendo hace ya un par de años frente a la inflación, y por ende ha perdido poder adquisitivo. Y los salarios privados, la verdad que están de un nivel promedio para abajo. Por el otro lado, que tenemos Corrientes y Divisiones, por ejemplo, no son exentos del problema, pero en el caso de ambas provincias tienen un mercado privado formal que está un poco más consolidado, por ende también tienen salarios que están, no, que no son altísimos, pero que están medianamente pudiendo cubrir los valores o alcanzando a cubrir los valores de la canasta. Y además, sobre todo el caso misionero, en el 2020 se dio un fenómeno muy particular que se produjo sobre todo a partir del cierre de las fronteras con Paraguay y con Brasil, que generó que el aumento de precios en Misiones haya sido muy contenido. Entonces, por ejemplo, la canasta básica, mientras que en el resto de las provincias de la región y el país tuvo crecimientos por encima del 40 y 50%, en Misiones solamente creció el 20%. Entonces, eso le dio un alivio al salario de los trabajadores, ya sea público o privado, y generó de alguna manera que la pérdida del poder adquisitivo haya sido mucho menor que en otras provincias. Así que está esta división, por decirlo de esta manera, ¿no? Formosa y Chaco como un poco más complicadas a nivel salarial y de precios, Corrientes y Misiones un poco menos, pero de cualquier manera ninguna se puede decir está bien, ¿no? Sobre todo a partir de este indicador tan clave como mencionábamos antes, que es la inflación, que ya es un fenómeno que excede a los gobiernos provinciales, y que realmente la región del NEA, no solamente en el 2020, también en el 2019 y también en el 2018, ha atacado muy fuerte. Bueno, uno se pregunta por ahí, mal de mucho consuelo de tonto, se supone que toda la región está complicada, pero bueno, me decías Chaco y Formosa aún más. Exactamente, sí, lamentablemente es así, pero como te decía también antes, ¿no? Hay problemas que exceden a los gobiernos provinciales, como te Sí. decía recién, ¿no? Como por ejemplo el caso de la educación. Hay otros problemas que, si bien no son responsabilidad directa de las provincias, también es donde se ve un poco los golpes de la crisis económica y la incapacidad de los gobiernos
de poder dar respuestas concretas, no por ineficiencia propia del gobierno, sino por un contexto que es muy complicado, que tiene que ver justamente con la generación de empleo privado por un lado y los salarios por el otro. Por supuesto que las provincias, en términos generales, durante el 2020 también han tenido golpes muy fuertes a nivel económico por la pandemia y también por el arrastre de la crisis económica que traemos desde el 2018, sobre todo en todo el país. Entonces también, en el caso de los salarios públicos, las provincias no han podido dar aumentos salariales que sean demasiado significativos en relación con la inflación. Entonces, también es un combo eso que genera justamente que los hogares, te repito, sobre todo los que tienen menores ingresos, se vean mucho más afectados. En este marco, por ejemplo, ahí Formosa el año pasado dio 25% de aumento, la provincia de Chaco no llegó a 20 en términos de salario público, Misiones llegó a casi 35, Corrientes un poco menos. Entonces, cuando analizamos todos estos números, lo primero que marcamos es todos están por debajo de la inflación del año, que la inflación del año fue de 42% para la región norte. Entonces, si sumamos esa caída del poder adquisitivo más la del 2019, que la inflación estuvo en 57%, entonces, naturalmente, observamos que el fenómeno se acrecenta en términos de la pérdida salarial de los trabajadores, y si bien hay programas de contención o programas de asistencia a los hogares, sobre todo los que no tienen quizás algún tipo de ingreso formal o tienen uno que está muy por debajo, la realidad es que ayuda, pero no termina de solucionar el problema. Y el problema se va a solucionar una vez que la cuestión inflacionaria pueda estabilizarse a la baja, cosa que no es algo que va a suceder en el corto plazo, lamentablemente, y cuando pueda haber más oportunidades de empleo privado con remuneraciones bastante más elevadas que la de ahora, que eso es algo que el gobierno nacional de alguna manera tiene una agenda para este año, una agenda de crecimiento del empleo, pero que tampoco va a ser una solución inmediata. Entonces, hoy por hoy, los hogares, sobre todo los más vulnerables, dependen mucho de las asistencias que pueda dar el gobierno nacional por un lado y provincial por otro, como por ejemplo las tarjetas de alimentar, ¿no? Que son una herramienta que viene un poco a dar una solución con esto, parcial por supuesto, pero dar algún tipo de alivio. Y este año, sobre todo el primer semestre del año, que estamos como saliendo de un golpe bastante duro que fue el año pasado, va a ser muy importante justamente la respuesta que tengan los gobiernos para poder contener a estas familias que te mencionaba anteriormente. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, y cuando tengan más novedades sobre este otro estudio, vamos a estar nuevamente consultándolos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.